la ciencia y la producción cultural, porque hay pobreza, no es una cosa o la otra. Me parece que conviven en las múltiples dimensiones que implica administrar el Estado de manera eficiente, pero también atendiendo, desde mi punto de vista, a cuestiones vinculadas a llamarle, si querés, un humanismo. La demagogia punitivista, eso de andar pidiendo la baja en la imputabilidad, que no es novedad, me parece que es algo parecido a vendedores de pasado en Copa Nueva, como argumento mágico para encarar y hacer jueguito, a mi entender una vez más, para la tribuna. Por eso la reflexión le invitamos a hacer a Claudia Cesaroni, entre otras cosas, abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en criminología por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, que además integra la Red Argentina No Baja. Hola Claudia, Pablo Markovsky y equipo te saluda. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, este año el gobierno anuncia que va a presentar un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Sí, y por eso me parece, hablo en nombre personal como integrante de esas asociaciones que mencionaste y de la mesa de articulación entre organizaciones vinculadas a los derechos de niños, niñas y adolescentes, que estuvimos reunidas justamente la semana pasada para analizar este tema. Y ese es uno de los argumentos por los cuales nos oponemos de plano a la ley ómnibus, porque déjame que aclare esto. El proyecto de ley ómnibus se le otorgan facultades legislativas amplias, como se pretende otorgarle al presidente Milei, por 2 años extensibles a 4, y entre otras cuestiones vinculadas al pedido de emergencia en materia de seguridad. Entonces, una de las cosas que puede pasar, aunque no está la idea de bajar la edad de punibilidad en el proyecto, es que se imponga siquiera sin discusión parlamentaria. Por eso nos oponemos a la de plano al proyecto de ley ómnibus que encierra este peligro, ¿no? Que se sancione una ley tan importante sin discusión legislativa. Yo dije proyecto de ley de punibilidad y no de imputabilidad. Déjame que aclare también que estamos hablando, ¿por qué decimos punibilidad? O baja de edad de punibilidad. Porque de lo que estamos discutiendo es a partir de qué edad se introduce a un pibe, a un adolescente o a un adolescente en un proceso penal y se le puede aplicar una pena. Eso es la edad de punibilidad o edad mínima de responsabilidad penal. Y un argumento que van a utilizar seguramente, y que en un punto es cierto, es que nosotros tenemos una ley vigente que es la dictadura, es del año 80. Es decir, la ley que hoy se aplica a un adolescente que comete delitos es una ley firmada por Videla. ¿Sí? Eso es bastante inaceptable, ¿no? Porque es un régimen importante, es un régimen por el que se aplican penas, por el que se somete a un proceso que incluye penas en algunos casos muy altas, digamos, de muchos años de cárcel, y ha sido sancionado en una dictadura. Ahora, esa ley vigente desde la dictadura del año 80 fue reformada poquito antes de volver a vivir, digamos, en democracia, en mayo de 1983, y se elevó la edad de punibilidad a 16 años. En dictadura se le impuso 14, se estableció en 14 años, en poquito antes del retorno a la democracia se elevó a 16 años. ¿Por qué? ¿Con qué argumento quieren volver atrás este punto en particular, que es la edad? Porque que hay que discutir un nuevo régimen para adolescentes, todos estamos de acuerdo. O sea, todos quienes trabajamos en esos temas estamos de acuerdo en sancionar un nuevo régimen. No es urgente y mucho menos tiene que hacerse por vía sin discusión democrática, ¿no? Por vía de una ley, sancionada en medio de una supuesta emergencia de seguridad. Solo por el Ejecutivo, ¿se entiende, no? Perfecto. El peligro de que esto se haga, Claudia, en el contexto de una emergencia de seguridad, que es lo que pretende que le vote Milei al aprobar la ley ómnibus, ¿no? Claudia, permitime aprovechar estos minutos con vos para jugar, si se quiere, a desarmar cierto sentido común. Decía yo, demagogia punitivista. Hemos escuchado de una de las personas más populares de la Argentina una vez decir
el que mata tiene que morir. Uno se pregunta si alguien que se transforma en víctima se transforma necesariamente en una persona habilitada o con derechos a participar de la legislación. Hemos vivido las consecuencias de las llamadas leyes Bloomberg. Esto dicho con todo el respeto a cualquier persona que sufra la desgracia de un hecho tan desgraciado como perder a un ser querido en una situación violenta. ¿Qué pasa hoy con un menor que comete un delito extremo como un asesinato? Y en tu entender, si hacer algo como la baja de vos la llamaste, de la punibilidad, eso solucionaría algo. Bueno, varias cosas. Se cumplen justamente 20 años de las llamadas leyes Bloomberg, ahora, en marzo, abril de este año, lo que ha demostrado su absoluta ineficacia, ¿no? Hace 20 años ¿Por qué? Se sancionó. Y porque justamente el argumento fue que no se... Si, es un ejercicio interesante volver 20 años atrás, revisar los diarios y los argumentos de quienes acompañaban a Bloomberg, que yo siempre aclaro lo mismo. Su asesor jurídico era el subsecretario de Justicia de Videla, es decir, un hombre de la dictadura, Roberto Durrié, que fue quien elaboró las propuestas que luego el Parlamento Democrático votó. Y permitime que use unos segundos para esto, porque es muy importante entender la génesis de las normas. Dentro de 100 años, por ahí, alguien se pone a estudiar una ley que se sancionó en el 2024 y por ahí no se pone a investigar cómo se llegó a esa ley. Y se llegó por una delegación de facultades legislativas a un presidente que había planteado que era eso o la hecatombe o la catástrofe nuclear, ¿no? Que no se podía hacer de otra manera. Bueno, nosotros tenemos hoy leyes vigentes de hace 20 años impuestas por miles de personas movilizándose para acompañar al dolor de un padre sobre, digamos, cuya gravedad o que no se discute ese dolor y esa tremenda brutalidad de haber padecido el asesinato de su hijo. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que a partir de ese dolor se sancionaron normas que aumentaron, por ejemplo, las penas hasta 50 años. Nosotros tenemos hoy por hoy gente que cumple penas de hasta 50 años, que restringieron la libertad condicional y las salidas transitorias para un montón de autores de delitos, y todo eso se hizo con el argumento de terminar con la delincuencia. Y no les alcanza nunca, así siempre, porque digamos las motivaciones o las razones del delito son múltiples y no se resuelven aumentando penas. Y no se resuelven evitando que una persona que ya cumplió determinada cantidad de años obtenga, por ejemplo, la libertad condicional. Y en el caso de los adolescentes, vos me preguntabas, ¿qué pasa hoy? Bueno, la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 10 años exactamente, un poco más, en el año 2013, por imponer penas de prisión perpetua a adolescentes. No es verdad que los adolescentes hoy por hoy no reciben ninguna sanción penal. Hay una idea muy arraigada en lo que se escucha en términos generales por parte de algunos comunicadores, comunicadoras, personas de a pie, que es tierra de nadie, que acá te matan por unas zapatillas, un celular y es joda. ¿Se corrobora eso en la realidad? No. Primero, o sea, insisto, estamos hablando de los que hoy son punibles, o sea, los de 16 y 17, son menores de edad, pero ya tienen este régimen del que te hablaba antes, son punibles. Eso, ¿sabes qué porcentaje son los delitos cometidos por estos pibes adolescentes punibles en la provincia? Acabo de mirar los datos. En la provincia de Buenos Aires, datos oficiales del Ministerio Público Fiscal de la provincia, no de Axel Kicillof, sino del jefe de los fiscales, que es macrista, ¿sí? Ahora se me borró el nombre, Contegrán, el señor Contegrán. O sea, no son datos, digo, para decirlo claramente, no son datos kirchneristas, ni de Kicillof, ni de garantistas, ni nada. Son datos del Ministerio Público Fiscal, cualquiera puede encontrarlos ahora si se mete en internet. Hubo, en el año 2022, un total de 924.000 investigaciones penales preparatorias. ¿Qué quiere decir eso? Investigaciones sobre un delito. ¿Sí? Se llaman IPP, Investigaciones Penales Preparatorias. ¿Sabes cuántas hubo en el régimen penal juvenil? O sea, en los que estuvieron involucrados pibes de 16 y 17 años, de esas 924.000, 22.000. Es el 2.3%. Entonces, se entiende, ¿no? O sea, del total de investigaciones sobre delitos que sucedieron en el año 2022 en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera estamos hablando de condenas, porque puede haber delitos que
después no se comprobó la autoría o no se ¿no? Digamos, estamos hablando de investigaciones. De 924.000 que hubo, solo 22.000 correspondieron a adolescentes de 16 y 17 años, un 2.3%. Y obviamente la provincia de Buenos Aires es donde más, donde más están involucrados adolescentes en hechos delictivos, ahora, porque es la provincia más numerosa. La charla que llevamos adelante es con Claudia Cesarón y la llamamos para que nos dé su opinión al respecto de la edad de punibilidad que eventualmente el gobierno planea bajar o retrotraer a épocas de la dictadura 14 años. Uh-huh. Es bueno saber que menores de 16 y 17 años en nuestro país han recibido hasta condenas a perpetua. Uno mira las estadísticas planetarias del 2023, puede mirarse desde el lado del índice global de la paz o qué pasa con la tasa de homicidios. Recordamos, ¿no?, que el homicidio es la única estadística certera porque hay un certificado de defunción. Entonces, hay un cuerpo. Hay un cuerpo y se pueden contar. Contanos en qué lugar nos posicionamos a nivel regional. Yo acá tengo los datos mirando cómo estamos, pero me gustaría escucharte a vos, hacer una reflexión sobre si nos comparamos con los países de la región, pero también a nivel mundial, ¿no? Sí, déjame antes, yo sé que vos lo quisiste decir como diciendo, es bueno saber que no quedan impunes los hechos cometidos por los adolescentes, pero vos dijiste, y no quiero dejarlo pasar, es bueno saber que se les han aplicado penas de prisión. No, de ningún modo quise decir eso. Por eso, yo sé con qué sentido lo dijiste, pero lo quiero aclarar. Justamente la Argentina, paradójicamente, tiene una edad de punibilidad alta, es decir, 16 años. Es cierto que en la mayoría de los países del continente la edad de punibilidad es inferior, lo cual no quiere decir que sea bueno. Es inferior, hay países que la tienen en 14, otros la tienen hasta en 12 años. Los países que tienen las edades de punibilidad más bajas son los países más atrasados en todos los derechos sociales. Doy un ejemplo, Panamá, ¿no? Un país de una tremenda desigualdad social, un país riquísimo para una pequeña porción del capital financiero que va a compra, ¿no? Se compra medio país y después hace volar esos dineros a otro lugar o los deja ahí para comprar grandes edificios que nadie usa, y una gran mayoría del pueblo en condiciones infrahumanas. En esos países la edad de punibilidad es muy baja porque además está muy asociada el delito o la incursión en el delito de adolescentes con la situación de abandono o de pobreza o de marginación social. Digamos, un pibe que no tiene para morfar o una familia que no tiene para morfar, el pibe es fácilmente utilizable para cometer delitos. Es obvio eso, porque es muy débil, es muy vulnerable, ¿no? Cuando se habla alegremente de los soldaditos del narcotráfico, se está hablando de pibitos que por ahí les tiran 10 lucas y con eso lo pueden utilizar para que lleve un kilo de merca o para que dispare a una persona. Y eso nosotros nos plantamos en ver a esos pibes también como víctimas, antes que como victimarios. Claro, no dejan de ser niños. Exacto, y a eso iba. Nosotros, este gobierno, mira, Pablo, todo el tiempo tenemos que recordar que cuando hablamos de Constitución Nacional en nuestro país, no estamos hablando solo de la Constitución de 1853. Vos fíjate que Milei todo el tiempo y sus adláteres todo el tiempo hablan de la Constitución de 1853, de Alberdi, de la Constitución. Se quedan en esa Constitución. Y eso es una trampa. Nosotros tenemos una Constitución reformada en el año 94 que incorpora todos los tratados internacionales de derechos humanos. Ellos la niegan. Fíjate, si prestas atención, o si prestan atención los oyentes, a la manera en que ellos se refieren a la Constitución, solo se refieren a la de 1853. Y cuando hablan de volver a un pasado supuestamente glorioso de la Argentina, prácticamente hablan de volver a esa Argentina de 1853. Pues es una locura, porque es una Argentina que no tiene nada que ver con la Argentina moderna, con esta Argentina de hoy, ¿no? No había sindicatos, por supuesto, las mujeres ni siquiera podían soñar con tener algún poder de decisión, no existíamos las mujeres, no existían los niños, era una Argentina de varones, de hacendados, de ricos, la que decidía, ¿no? La que escribía la Constitución, etcétera. Entonces, si nosotros hablamos de la Constitución integralmente, tenemos que hablar de los tratados internacionales de derechos humanos. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, dice que es niño toda persona menor de 18 años.
también una persona menor de 18 años que comete un delito, es un niño. Y entonces hay que tratarlo de una manera distinta que a un adulto. No quiere decir que no haya que hacer nada, de ninguna manera quiere decir que no haya que hacer nada, pero hay que hacer cosas distintas que con un adulto. A los de 16 y 17, que ya son punibles, que lo son hoy, hay que aplicarles una sanción, pero esa sanción tiene que ser totalmente distinta en el tiempo, o sea, en la cantidad de años, en la manera en que se ejecuta, en lo que se espera de ese adolescente. Y esto no lo dice Claudia Cesaroni, que es nadie, lo dicen todos los organismos de derechos humanos, el Comité de Derechos del Niño, la propia convención, porque la pena aplicada a un adolescente tiene un solo sentido, que es su reintegración social. Eso está dicho en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos con relación a el derecho penal para adolescentes. No es una pena para castigar, es una pena para reintegrar, precisamente porque se entiende que es una persona que está en formación, ¿no? Que todavía está en formación, que es un niño. Y para los que no son punibles, es decir, para los que están debajo de la franja de 16 años, hay muchas cosas para hacer. Para esos poquitos, muy poquitos, que cada tanto aparece uno o dos que cometen un delito grave, en la inmensa mayoría de los casos, cuando vos vas a mirar las historias de vida de esos pibes que cometieron un delito grave y tienen 14 o 15 años, han atravesado una vida de abandono familiar, comunitario, estatal, ¿no? Digamos, ha habido un montón de alertas, ¿no? O porque han estado cometiendo pequeños delitos, o porque han dejado la escuela, o porque no están viviendo con su familia, o porque viven en la calle, lejos no solo de su familia, sino de su barrio, de su lugar, de su hábitat natural. Entonces son presa fácil para el delito, ¿no? Entonces, ¿la respuesta es el castigo o la respuesta es el Estado social? Claro, estamos hablando en el marco de un gobierno que quiere desarmar el Estado social. Y yo creo que ahí, un poco hoy en una nota que salió en Página 12, tratábamos de plantear esto, ¿no? La paradoja de este gobierno es que odia al Estado, literalmente, ¿no? Milei dice, el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes, el Estado es un ladrón, pero y a la vez, el único Estado que quiere aumentar es el Estado penal. Claudia, me quedo con ganas de más preguntas. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo para vos. Tema que, como decía al comienzo, más allá de lo primero que a uno se le ocurra, me parece que invita a una reflexión. Y Claudia Cesaroni es una referencia en estos temas. Hacemos una breve tanda y seguimos.